Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Espero que estén haciendo bien y también espero que ustedes sigan asistiendo a la reunión y aprenden la palabra. Es muy importante para los salvos que nosotros crezcamos espiritualmente. Y para hacerlo es muy importante que nosotros estamos en la palabra, la comida espiritual. También es muy importante permanecer en la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros continuamente que nos reunamos cada domingo y aprendiendo la palabra y creciendo en la fe. Entonces Dios también nos utilizará en gran manera de nuestra vida. Vamos a orar juntos y aprendemos la palabra. Dios Padre que está en cielo, quien nos amas, te damos gracias por toda misericordia y amor que nos has mostrado en nuestra vida. Nosotros éramos pecadores y hemos merecido recibir eterno juicio, pero por medio de tu amor que has mostrado por medio de la cruz, derramando la sangre, nos has salvado y nos hiciste tus hijos y estás guiándonos, cuidándonos y protegiéndonos cada nuestra vida. Y también por medio de la iglesia nos estás enseñando y llenando con gracia sobre gracia. Por eso te damos alabanza y toda la gloria. Utiliza nuestra vida, Señor, en cumplir tu voluntad. Y ayúdanos vivir no para las cosas materiales y terrenales que estén en este mundo, sino para las cosas celestiales, espirituales y eternas, para que cuando estemos ante Dios en el día de juicio, podremos verte con la gloria sin vergüenza. Y desde el jueves que viene tendremos el seminario de la Biblia en Orlando. Por favor, ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio fuertemente y oramos que más almas puedan regresar a ti. Y por favor, danos corazón valiente para cumplir esa voluntad de Dios. Hoy en la mañana, por medio de la palabra, ayúdanos a enseñar tu voluntad correctamente. También permite la fuerza de obedecer a tu palabra. Desde el inicio hasta el fin, confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver el libro de Josué. Libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. El libro de Josué, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 7. Si lo tiene, vamos a leer juntos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios mandó a Josué, el nuevo líder de Israel, que él guarda el mandamiento y también le dijo a guardar y hacer conforme a toda la ley.
Y no te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en toda su vida. Es muy importante que nosotros también guardemos y vivamos conforme a la Escritura. Y también es muy importante mantener buen equilibrio en nuestra vida cristiana según la Biblia. No debemos ir demasiado derecha ni demasiado izquierda. Es muy importante mantener y guardar ese equilibrio. Así que tiempo pasado hemos aprendido sobre ese equilibrio que necesitamos mantener en nuestra vida. Aún nuestro cuerpo, cuando tiene equilibrio, está sano. Supongamos que solo una parte de nuestro hombro está más alto que otro. Entonces, manera de caminar, manera de hacer las cosas será difícil, ¿verdad? Es sano para nuestro cuerpo, también saludable para nosotros cuando mantengamos buen equilibrio físicamente también. Y también cuando nosotros comemos es muy importante tener equilibrio de comer proteína, también de otras cosas, ¿verdad? Si solamente comemos carne sin ningún vegetales, o si solamente tomamos vegetales sin ningún carne, o supongamos que solo tomamos azúcar y no otra cosa, entonces nuestro cuerpo va a perder equilibrio de nuestro nutriente. Así que hay que tener ese suficiente nutriente en nuestra vida también. Entonces, ¿cuánto más en nuestra vida espiritual es importante mantener buen equilibrio? La Biblia nos manda varias cosas y nos da enseñanza y voluntad de Dios de mucha manera. Y no solo las cosas que nosotros queremos obedecer, sino también las cosas que no queremos obedecer, debemos obedecer, ¿verdad? No solo debemos seguir lo que quiero seguir o lo que puedo seguir, sino también otras cosas que Dios nos manda. Es muy importante que nosotros tengamos obediencia a toda parte de la Biblia, así como necesitamos toda parte de la comida en nuestra vida. Por eso la Biblia habla sobre los equilibrios de nuestra vida cristiana. Hemos aprendido última vez que en la vida cristiana hay que entender los dos, entre la obra de Dios y también la responsabilidad de los hombres. No debemos dar toda nuestra culpa y excusas a Dios diciendo, Dios no me ayudó. No es la voluntad de Dios. Alguien, por ejemplo, no vino a la iglesia y dijo, Dios no quería. ¿Sí? Y también dice, si Dios quiere, yo voy a ir a la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros vayamos a la iglesia. Dios quiere que nosotros escuchemos la palabra. Pero ¿quién no quiere? ¿Quién no tomó responsabilidad? Los hombres. No debemos excusar a Dios. No debemos dar culpa a Dios, ¿verdad? Hay la obra de Dios, pero también hay la obra y responsabilidad de los hombres. ¿Sí? Por eso es muy importante mantener los dos. También hemos aprendido que para recibir salvación, los dos, ambos de arrepentimiento y fe en el Evangelio, los dos son necesarios. No es que arrepentíos o creer en el Evangelio, ¿verdad? Dijo arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Sí? Creer en el Evangelio sin arrepentimiento no es la salvación. Arrepentimiento sin creer en el Evangelio tampoco es la salvación. Hay que tener ambos para que seamos salvos. Y también es muy importante recordar que nosotros demos nuestro corazón, también nuestro cuerpo a Dios. Algunos dicen, con mi corazón amo a Dios, pero no actualmente vive la vida cristiana. Solo está quedándose en casa diciendo, pero mi corazón está en Dios. ¿Eso será adecuado ante Dios? Por supuesto no, ¿verdad? De otra manera,
también al revés, alguien si físicamente viene a la iglesia, físicamente adora a Dios, pero no tiene corazón, no quiere dar corazón a Dios, ¿eso también será adecuado? No, ¿sí? Los hipócritas son así. Por apariencia ya tiene forma de culto, también forma de adoración, pero no tiene corazón y amor hacia Dios. Eso tampoco es adecuado ante Dios. La Biblia habla que es necesario que demos nuestro corazón, también nuestro cuerpo, nuestra vida para la voluntad de Dios. Y también en nuestra vida cristiana hay que tener equilibrio entre la vida en la iglesia, vida en nuestro trabajo, también vida en nuestra familia. Si es cristiano sano, ¿sí?, será no solo buen hermano en la iglesia, no solo buena hermana, ¿sí?, en la iglesia, sino también será buen padre, buen hijo, ¿sí?, buen esposo, buena esposa, buena madre en la familia también. Algunos hacen muy bien en familia, pero no quieren servir a Dios en iglesia. Eso tampoco será adecuado. Algunos en iglesia están haciendo bien, pero al regresar a casa no quiere limpiar casa, no quiere mantener casa, no quiere trabajar. ¿Eso será adecuado ante Dios? No, ¿verdad? La Biblia dice, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es muy importante tener ese equilibrio de nuestra vida cristiana, sea en trabajo, iglesia, también en nuestra familia. También, así como Dios siempre mantenía la justicia y amor en su vida, nosotros también tenemos que tener amor y justicia. Los dos son importantes en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Nosotros debemos amar unos a otros, pero esto no significa que nosotros, ¿sí?, toleramos pecado en la iglesia, que nosotros pecamos juntos con el mundo. Eso no significa, ¿sí? Hay que amar a ellos, también hay que predicar el evangelio, ¿sí? Para hacerlo también es necesario tener amigos, también trabajadores juntos, ¿sí?, compañeros, pero no es correcto que los cristianos caminen junto con ellos en el mundo, disfrutando misma cosa como ellos, viendo fiestas en misma manera como ellos, tomando alcohol en misma manera como ellos. Eso no es apropiado ante Dios. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros debemos luchar pecado y la voluntad de Dios es que vivamos en santificación. ¿Sí? Veamos Efesios. Capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 17 y 18. 17, 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Siendo cristianos, si todavía está tomando alcohol, tomando vino, entonces Dios castigará. ¿Sí? También no podrá evangelizar, no podrá servir a Dios. ¿Por qué? La conciencia siempre se siente culpable ante Dios. La Biblia está mandando en versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. En casa está tomando vino, en la fiesta con otras personas está disfrutando alcohol. Pero en domingo diciendo con misma boca, yo alabo a Dios, yo amo a Dios, ¿sí? Dios me ama, yo sirvo a Dios. Esto no es, ¿sí?, adecuado ante Dios. ¿Sí? Vamos a ver capítulo 4.
capítulo 5, versículo 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sí? No es apropiado que los cristianos digan las palabras malas, ¿verdad? Así la Biblia nos manda que tengamos equilibrio entre justicia y también amor. Y ahora estos son los que hemos aprendido, los que habíamos aprendido. Ahora vamos a seguir aprendiendo sobre equilibrio que necesitamos en nuestra vida cristiana, ¿sí? La Biblia dice que nosotros debemos ser, ¿sí?, prudente y fiel. Hay que tener, ¿sí?, ese balanza entre fidelidad y prudencia. Veamos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 45. Mateo 24, versículo 45. Que dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Sí? Siervo necesita ser fiel, pero también prudente. Si supongamos, ¿sí?, el siervo de Dios es muy fiel. Por eso siempre con esa fidelidad está visitando casa para hablar con los hermanos, para ayudar a los hermanos, hermanas. Pero no tiene prudencia, no es prudente. Entonces, mientras más visitamos casa, más hermanos serán dañados de su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? No está haciendo con prudencia. Pero supongamos que esa persona tiene prudencia, pero no tiene fidelidad. Entonces, aunque dice: yo quiero servir a los hermanos, yo quiero también servir la iglesia, por perezoso no podrá hacer nada. Entonces, para ser siervo adecuado ante Dios, tiene que ser fiel y también prudente, ¿sí? Debemos examinarnos. Si yo soy siervo de Dios, quien es fiel, también debemos preguntar: si soy siervo de Dios, quien es prudente. O sea, nosotros perezoso, también insensatos, ¿sí?, ante Dios. Es muy importante que seamos prudente y fiel ante Dios. Esa persona, la Biblia dice, recibirá alabanza ante Dios. También la Biblia nos dice que nosotros debemos ser sabio como serpiente y también puro como paloma. Veamos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Veamos juntos. He aquí, yo os envío como a oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí prudentes están hablando de sabiduría. Cristianos necesitan sabiduría. ¿Dónde podemos recibir y conseguir sabiduría de nuestra vida? ¿Dónde? De la Biblia. ¿Quién es más sabio en el mundo? Es Jesús mismo, ¿verdad? Y Jesús, Dios, nos ha dado su sabiduría aquí en la Biblia. Entonces, mientras escuchamos y estudiamos la Biblia, podemos ser sabios. Entonces, si quieres ser cristiano que agrada a nuestro Señor, hay que
también ser sabio. Hay que conseguir sabiduría por medio de la Biblia. ¿Sí? Aunque alguna persona han recibido salvación hace mucho tiempo, si no lee la Biblia, si no estudia Biblia, si no memoriza Biblia, aún pasando 5 años, 10 años, todavía esa persona será como niño, ¿sí? Como niño espiritualmente, y no podrá, ¿sí?, sostener aún su propia vida cristiana, y necesitará siempre otra persona para que lo aguante. ¿Sí? Pero si nosotros podemos diligentemente aprender la Biblia, estudiar y recibir palabra, entonces seremos sabios. ¿Sí? Sabio que podamos aún evangelizar nueva alma. Sabio para ayudar a otros que necesitan nuestra ayuda en vida cristiana. Así que hay que tener esa prudencia, sabiduría. Pero mientras también la Biblia dice que nosotros seamos sencillos como palomas. Aquí sencillos está hablando de pureza de nuestro corazón. Siendo cristiano, no es apropiado que nosotros sigamos cosas, ¿sí?, sigamos cosas sucias y profanas en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Si es cristiano, hay que quitar amor para dinero. Hay que quitar amor para el mundo. La Biblia nos dice que amor al mundo, ¿sí?, nos perderá amor de Dios. Veamos, primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. 15 y 16. Aquí dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? No améis al mundo, la Biblia dice, pero en su corazón tiene amor al mundo, queriendo ser exitoso en el mundo, queriendo disfrutar las cosas del mundo, siempre persiguiendo, siguiendo las cosas del mundo, deportes del mundo, las cosas mundanas, ¿sí?, fiesta del mundo, dinero. Si nosotros, nuestro corazón está siguiendo eso, ¿qué dice la Biblia? Amor de Padre no está en ellos. ¿Cómo podrá esa persona vivir para las cosas celestiales mientras tiene deseo lleno para el mundo? No puede. Por eso la Biblia está diciendo, hay que luchar nuestro deseo al mundo, también luchar pecado en nuestra vida. ¿Sí? Para servir a Dios es muy importante ser prudentes, sabios como serpientes. Pero mientras también hay que tener pureza de nuestro corazón como paloma, pureza. Leamos Mateo capítulo 5. Dios dice que bienaventurados los que tienen corazón puro. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Aquí dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Bienaventurados los limpio corazón. ¿Usted tiene corazón limpio? ¿Sí? Si recibe salvación, ¿sí?, tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Espíritu Santo tiene nuevo deseo ahora. Nuevo deseo. Por eso siempre nuestro deseo de Espíritu Santo va a luchar
contra nuestro deseo carnal. Y si sigamos viviendo la vida de comer la comida espiritual, estando en la iglesia, en la comunión, orando, viviendo para el Señor, contrariamente, nuestro Espíritu Santo va a ser fortalecido en nuestro corazón y podrá luchar contra las cosas sucias. Y mientras nuestro corazón se convierte más limpio ante Dios, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros seamos puro y sencillo de nuestro corazón como paloma. Por eso hay que tener equilibrio entre prudencia, sabiduría y la pureza de nuestro corazón. También la Biblia manda que hay que tener el equilibrio entre humildad y la obediencia. Humildad y obediencia. ¿Sí? Siempre obediencia sigue a humildad. ¿Sí? La persona que dice, yo soy humilde, pero yo no soy desobediente, ¿eso será posible? No es posible. La persona humilde siempre va a poder también obedecer. ¿Sí? Jesús también, Él no solo era humilde, sino también era obediente hasta la muerte. Jesús tenía los dos, humildad y obediencia. Miren, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver la humildad y obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 6. Yo voy a leer desde 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús también no solo era humilde, también era obediente, ¿verdad? Él era Dios mismo. Pero la Biblia dice, aunque él es en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero él se despojó, siendo humilde, él se hizo como humano. Y también, no solo humildad, él obedeció hasta la muerte. ¿Sí? Por eso, para ser humilde siempre debe ser también obediente. Supongamos alguien dice, yo soy nada, yo soy débil, yo no puedo hacer nada, por eso yo no puedo servir a Dios. ¿Eso será humildad? No, eso es soberbia fingido en humildad. ¿Sí? Fingido en humildad. Real humildad es, aunque somos débiles, aunque yo no soy nada, ¿sí? Confiando en la fortaleza que Dios me dará, yo voy a obedecer, yo voy a servir. Aunque yo no soy nada, con el poder que Dios me da, yo puedo hacer todo. Yo puedo obedecer y voy a hacer lo que Dios quiere. Eso es humildad verdadera. ¿Sí? Así como Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, veamos, capítulo 4, versículo 13. Así él dijo, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque Pablo era humilde, él confesó, todo puedo hacer yo con Cristo, en Cristo que me fortalece. Así nosotros debemos ser.
hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a la palabra, hay que obedecer a la iglesia, ¿sí? Aunque somos nada, aunque somos débiles, confiando en la fuerza de Dios, debemos también mostrar nuestra humildad con obediencia. Pero al revés, aunque obedecemos si no hay humildad, ¿qué será? Esto tampoco es apropiado. Aunque hagamos todas las cosas que Dios nos manda, sirviendo a la iglesia, evangelizando, también leyendo palabra, predicando palabra, si no es humilde, esa persona pronto, la Biblia dice, será destruido. Pronto va a caer. La persona que piensa que está haciendo bien, siempre va a caer un día. Por eso, por supuesto, debemos obedecer. Pero mientras obedecemos a Dios, a la palabra, a la iglesia, siempre hay que tener la humildad en nuestra vida cristiana. Siempre dando gloria a Dios. Siempre dando todo alabanza solo a nuestro Dios. Esto es lo que debemos confesar después de haber obedecido y cumplido la voluntad de Dios. Veamos Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 10. Versículo 10. ¿Sí? Después de haber hecho la voluntad de Dios, así debemos confesar a Dios. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Sí? Aunque hayamos hecho grande cosa ante Dios, ¿podremos nosotros tomar crédito y alabanza? No podemos. Toda la gloria y alabanza debemos dar ¿a quién? Solo a Cristo, solo a Dios, quien nos fortaleza. Así necesitamos tener la humildad y obediencia junto en nuestra vida cristiana. Y también para hacer la vida cristiana correctamente y saludablemente en nuestra vida, 4 cosas son importantes. ¿Sí? El carro necesita ¿cuántas llantas para ir normalmente? ¿Sí? ¿Cuántas llantas necesita? ¿Cuántas ruedas necesitas? 4, ¿verdad? Si tiene 3 ruedas, ¿puede ir normalmente, correctamente? ¿No, verdad? Los 4 ruedas son importantes. 4 llantas son necesarios para que el carro vaya correctamente. De la misma manera, si nosotros queremos crecer correctamente ante Dios de nuestra fe, de nuestro espíritu, 4 cosas debemos hacer. ¿Sí? ¿Cuál es este 4 cosas? La palabra, la oración, la comunión y la evangelización. ¿Sí? 4 ruedas de vida cristiana: la palabra, la oración, la comunión y la evangelización. Veamos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2, aún hace 2000 años, los cristianos también hacían estas 4 cosas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿Sí? Aquí 3000 nuevas personas recibieron salvación. Y después de haber recibido salvación, ¿qué habrán hecho ellos? ¿Sí? Veamos, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Palabra, ¿verdad? Y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? ¿Cuál será? Palabra y comunión y la oración. Por el resultado, Dios añadió más almas. Versículo 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mientras ellos perseveraban en doctrina, en la comunión y en la oración, ¿qué hizo Dios? Añadió más almas a esa iglesia. Nosotros también, iglesia de Orlando también. ¿Cómo podremos crecer en número de almas nuevas? Si nosotros diligentemente podemos estar en palabra, en oración y reuniéndose diligentemente, entonces Dios también traerá más almas alrededor de nosotros. Entonces, a la vez, si no estamos en palabra, si no estamos en oración, si no estamos en la comunión, Dios no crecerá nuestra iglesia de Orlando, ¿verdad? ¿Sí? Miren, este domingo, ¿cuántas personas se reunieron? Domingo pasado, ¿cuántos hermanos se reunieron? Dice, yo soy salvo, yo soy cristiano, sirvo a Dios. Pero ni aún un domingo se está reuniendo diciendo, yo tengo una cita, yo tengo una fiesta, tengo que lavar platos, tengo que ir a fútbol, tengo que enviar mis hijos a ese lugar. ¿Sí? Ni un día por la semana si no se puede reunir. Entonces, ¿cómo podemos anticipar que Dios haga grande obra por medio de nosotros? ¿Sí? No podemos. Mientras nosotros estamos en palabra, oración, están orando diligentemente, están leyendo palabra diligentemente, están reuniéndose para oír la palabra diligentemente, es muy necesario. Entonces, la promesa de Dios nos dice, nos añadirá grandemente en la cantidad de nuevos almas y nueva salvación. Por eso hay que tener ese equilibrio de palabra, oración, comunión y últimamente evangelización. ¿Sí? Y también, ¿sí? La Biblia dice hay que tener la balanza, equilibrio entre nuestro privilegio y también la responsabilidad. ¿Sí? Dios nos ha dado gran privilegio de la salvación. Aunque no merecíamos recibir salvación, con la gracia de Dios, Dios nos llamó con su amor. Dios nos llamó y haciéndonos sus hijos. Hemos recibido grande, eterna herencia en el cielo. Entonces, hay que recordar que esta gran bendición y privilegio sigue con la responsabilidad. ¿Sí? Siempre privilegio viene con la responsabilidad. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Sí? Al escuchar la palabra, al escuchar seminario, al escuchar el evangelio, estamos tan gozosos. Estoy bien, yo puedo ir al cielo, yo soy salvo, soy hijo de Dios. Entonces,
hay que recordar que también hay la responsabilidad que viene siendo hijo de Dios. ¿Sí? Si un mendigo fue adoptado a una casa de palacio en el reino de Dios, entonces él no puede seguir viviendo como mendigo. Él debe ahora vestirse como príncipe, él debe hablar como príncipe y también debe actuarse como príncipe. Responsabilidad viene junto con ese privilegio y la posición, ¿verdad? Veamos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 29. 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? La Biblia dice: Él nos ha dado tanta gracia. A vosotros os es concedido a causa de Cristo. Gran salvación, gran gracia de salvación fue dado a nosotros. Entonces, no solo que nosotros creáis en Él. Sí, yo creo, yo soy hijo de Dios, yo creo que soy salvo, yo creo que yo voy al cielo. No solo eso, sino entonces también realmente recibir salvación. Entonces también hay que padecer por Él, padecer por el Evangelio, por Cristo. Hay que sufrir, sacrificar para Dios, para Cristo, para el Evangelio. Si nosotros solo decimos: yo voy al cielo, pero no quiere sufrir por Cristo, no quiere vivir para el Señor, no quiere sacrificarse para la gloria de Dios, no sé si esta persona realmente es salvo. Si no tiene ningún deseo de servir a Dios. ¿Sí? Dios dice: para entrar al reino de Dios hay que también, ¿sí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Habrá tribulación, habrá sacrificio, habrá sufrimiento que nosotros debemos tomar para la gloria de Dios. ¿Sí? También vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Aquí leamos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que, por cierto, que las aflicciones del tiempo. ¿Sí? Si es correcto que nosotros ya somos hijos de Dios, entonces la Biblia dice que hay que también, para recibir la gloria en herencia, hay que tomar aflicciones que Dios nos permite. Y, ¿sí? Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Aflicción de este tiempo que nosotros tenemos no se compara con la gloria venidera que Dios ha preparado por nosotros. Por eso nosotros voluntariamente debemos tomar aflicción para el Señor. No para otra cosa, sino para la voluntad de Dios. Hay que también sacrificarnos de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra riqueza,
también hay que sacrificar para la obra de Dios. ¿Sí? Nosotros no servimos a Dios solo con nuestra boca, sino con toda nuestra vida. La Biblia dice, hay que dar nuestra vida como sacrificio vivo. Veamos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Capítulo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Aquí nos manda que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aunque nosotros no podemos morir por Él, al menos debemos vivir para Él, ¿no? Debemos vivir dando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestra salud, nuestra juventud, nuestra familia en sacrificio vivo para la voluntad de Dios. Así debemos vivir. ¿Por qué? Dios nos ha dado demasiada gracia. Si realmente recibió salvación y tiene privilegio de haber sido hijo de Dios, entonces hay que recordar que viene esto con la responsabilidad de sufrir por Cristo, vivir para el Señor, vivir en vivo sacrificio. Así debemos vivir. También, la Biblia dice que nosotros debemos tener equilibrio entre la esperanza en el cielo y la diligencia en nuestra vida en el mundo. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Sí? La Biblia promete que Jesús iba a regresar y la venida del Señor está muy cerca. Y siendo cristianos salvos hay que tener nuestra esperanza en el cielo, ¿verdad? En el cielo. Nosotros, ¿sí?, cristianos, no tenemos nuestra casa en este mundo. ¿Dónde está nuestra casa? En el cielo. ¿Dónde está nuestro reino? En el cielo. ¿Sí? Por eso hay que tener nuestra esperanza en el cielo y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces hay que tener nuestra esperanza en el cielo, ¿sí?, en la venida de nuestro Señor, ¿sí? Así la Biblia dice, nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero solo porque tenemos la esperanza en el cielo no significa que nosotros vivamos perezosamente en este mundo, ¿sí? En este mundo, siendo miembro de familia, hay que vivir, servir diligentemente en la familia. También en el trabajo hay que trabajar diligentemente en el trabajo. Alguien diciendo, Dios va a venir pronto, entonces ¿por qué es necesario ir a la universidad? ¿Por qué es necesario ir a la escuela? ¿Por qué es necesario estudiar duro? Dios vendrá pronto. Aunque Dios viniera mañana, hoy, siendo estudiante, tengo que estudiar. Siendo trabajador, tengo que trabajar. Siendo cristiano, debemos servir a Dios aún ahora.
¿sí? No debemos usar la venida de nuestro Señor como excusa de vivir perezosamente en este mundo. Siempre nosotros ponemos nuestra esperanza en la venida del Señor. Pero mientras estamos viviendo este mundo, debemos vivir fiel y diligente, ¿sí? En cualquier manera. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses. Por eso, a los cristianos salvos en Tesalónica, dijo Pablo así. Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Sí? Por eso es muy importante mantener nuestra vida correctamente, saludablemente. ¿Sí? Aún siempre debemos también, haciendo ejercicio, guardar nuestra salud bien. ¿Para qué? Con nuestro cuerpo glorifiquemos a Dios. También hay que trabajar duro para que también mantenga buena vida ante Dios. ¿Sí? También ante los incrédulos. ¿Sí? Mientras debemos tener la esperanza en el cielo. No debemos vivir como este mundo fuera, ¿sí? Fuera vida eterna, ¿verdad? No debemos vivir siguiendo las cosas materiales, pero hay que vivir diligentemente. Por eso hay que tener equilibrio de los dos. Si uno solo dice, yo tengo mi esperanza en el cielo, y no trabaja y no vive diligentemente en este mundo, eso no es adecuado. Tampoco diciendo, sí, debemos vivir diligentemente en este mundo, y solo vive como este mundo fuera todo, y no tiene esperanza en el cielo, y no está buscando reino de Dios, no está buscando, viviendo, siguiendo al premio ante Dios. Eso tampoco es apropiado. La Biblia dice, guarda tesoro, ¿dónde? En el cielo. Veamos Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 19 y 20. 19 y 20. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Sí, sabemos por experiencia que la riqueza ya puede volar como águilas, ¿sí o no? Como aves ya puede volar. Aunque una vez éramos ricos, en siguiente día podemos ser pobres, ¿verdad? Así es la riqueza en el mundo. Se puede perder fácilmente, se puede volar. Por eso la Biblia dice, ¿sí?, que nosotros invirtamos, que nosotros que pongamos nuestra inversión, ¿dónde? No en esta tierra, sino en donde vamos a vivir para siempre, en vida eterna, en el cielo. Cuando nosotros servimos a Dios, vivimos en la iglesia, ¿sí?, viviendo para evangelizar, para evangelio, para salvar más almas, así estamos guardando, creciendo más tesoro en el cielo. ¿Sí? Mientras vivimos diligentemente, hay que poner nuestro tesoro en el cielo. Hay que tener esos dos equilibrio entre la esperanza en el cielo y también, ¿sí?, diligencia en este mundo. ¿Sí? En 2 Tesalonicenses dice que nosotros debemos vivir la manera diligente ante Dios.
así debemos vivir. ¿Sí? Hoy hemos aprendido, ¿sí?, continuamente sobre equilibrio de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Hoy hemos aprendido que en nuestra vida hay que tener equilibrio ¿entre qué? Sabiduría, prudencia y la fidelidad. También hay que tener equilibrio entre sabiduría y también la pureza en el corazón. ¿Sí? Prudente como serpiente y puro, sencillo como paloma. También hemos visto equilibrio entre humildad y la obediencia. Hemos aprendido equilibrio entre palabra, oración, comunión y evangelización. Hemos también aprendido entre nuestro privilegio y la responsabilidad. También hemos aprendido sobre tener esperanza en el cielo y vivir para el cielo y todavía vivir diligentemente en este mundo, en esta tierra. Hay que tener ese equilibrio en nuestra vida cristiana. No debemos solo enfocar en uno. Esa persona será persona que solo va diestra o solo va siniestra. La Biblia nos manda, ¿sí?, que no siniestra ni diestra, sino contrariamente vayamos correctamente a derecho. ¿Sí? Veamos Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 2. Aquí dice: Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? El rey se llamaba Josías. Él viviendo la vida, ¿sí?, recto ante ojos de Jehová. Y anduvo a los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Verdad? No perdiendo equilibrio, estaba viviendo según la instrucción de la Biblia. Proverbios 4:27 también dijo: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Si nosotros podemos guardar y mantener ese equilibrio y vivir solo recto ante Dios, entonces cuando lleguemos ante Dios habrá gran premio que Dios ha preparado para nosotros. Pronto nosotros tenemos seminario de la Biblia el jueves que viene. Espero que todos nosotros con mismo corazón juntos podremos experimentar gran obra de Dios. Si algunos todavía no tienen seguridad de salvación, este seminario va a ser una gran oportunidad de examinar nuestra fe ante Dios para que tengamos la salvación por medio de la palabra predicada. Por eso espero que todos nosotros con mismo corazón participen enteramente desde jueves hasta domingo. ¿Sí? Nos vemos pronto. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos este precioso tiempo de aprender tu palabra. También gracias por enseñarnos un misterio de nuestra vida cristiana, así como los cristianos salvos anteriormente han vivido en el camino recto ante Dios. Nosotros también queremos seguir a tu palabra enteramente, no a la derecha ni a la izquierda, sino al camino recto queremos seguir. Por eso ayúdanos, Señor, y ayúdanos discernir tu voluntad correctamente y vivir en tal manera. Bendice cada uno de los hermanos y hermanas en Orlando para que todos ellos puedan seguir el camino de Dios y también vivir la vida que agrada a Dios. También creemos que tú tienes gran plan en Orlando. Por eso muestra
tu voluntad y tu obra por medio de los hermanos y la iglesia de Orlando, para que predicamos evangelio a más almas y que crezcamos en el Señor. Confiando en tus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Gracias, hermanos, hermanas. Nos vemos pronto.